plan para el 2020 de que va a tener casi el 90% de cloaca en Vicente López. Todo eso va a permitir que los niveles freáticos bajen y se pueda ver en un futuro. ¿Qué estamos planificando? La intervención sobre estos lugares. Para hacer más reservorios. Para hacer más reservorios, no tan bajos como este, sino que estén a la altura, por encima del fondo del conducto que pasa por acá, que es la Avenida de las Ciencias. Esa avenida, en realidad, tiene un conducto que ocupa todo el ancho del pavimento. En la losa del pavimento es el techo del conducto. Y tiene 8 metros de profundidad. Bueno, estas son las intervenciones que tenemos planificadas con reservorios, con almacenamiento. Esas líneas naranjas son los reservorios planificados. Nosotros le hicimos una pregunta a la consultora: ¿cuánta agua hubo en superficie no metida en los conductos en el momento que más agua hubo en cada lugar? Llegaron a un número, 2 millones de metros cúbicos. Nos pusimos como objetivo encontrar reservorios para 2 millones de metros cúbicos. 150 milímetros, pues, ¿no? Fueron 159 milímetros en 10 horas. Entonces, ¿cuáles fueron las intervenciones? Bueno, lugares como este que marcábamos recién. Esto es parte del ejército y estamos en avanzadas gestiones para poder intervenir. Y las canchas de fútbol y demás, bajarlas y permitir que sea parte del reservorio. Hicimos una gestión con el Golf San Andrés, para que el Golf San Andrés también actúe reteniendo las aguas de inundación, las aguas de lluvia. El Golf San Andrés se mostró muy colaborativo y que va a trabajar junto a nosotros para retener agua de lluvia en esa zona, porque la cuenca del San Andrés también se inundó y tuvo graves problemas. Los vecinos de Villa Maipú, grandemente afectados. Bueno, esto que es en la zona atrás del INTI, de la CONAE, también lugares de intervención. Queremos mantener los espacios verdes, no queremos eliminarlos, queremos que sigan siendo espacios verdes, pero más bajos, restituyendo las condiciones naturales que tenía el río en estas zonas. Bueno, ¿qué es lo que pasó en este tiempo? Bueno, quisimos pedirle a la consultora que evalúe la influencia de esas dos obras que se hicieron. Una es el aliviador Holmberg y otra es el aliviador Villa Martelli. Este que antes venía acá y ahora va directamente al Holmberg. Bueno, esos aliviadores que se construyeron, como les decía, una obra largamente planificada que la pudo continuar Néstor Kirchner, con unas dificultades, hubo que volver a licitarla, se terminó haciendo, y esa obra es un túnel bajo nivel ahí lo están viendo. Este túnel es el que se hizo. Este túnel produjo un beneficio a la ciudad, dicho por la consultora Hillgrove, de un 40% menos en volumen de agua a la ciudad. Entró menos agua a la ciudad con estas obras que se hicieron del lado provincia, que se pagaron con presupuesto nacional, con plata de todos. Estas obras produjeron un 40% menos, pero en volumen de agua, pero no en altura, porque la altura tuvo que ver con el problema que venía del lado... Ingeniero, perdóneme, ¿no hay posibilidad de que el M18 no venga al Arroyo Medrano y siga derecho o se meta en el Hollenberg? M19. No, porque ese conducto tiene poca tapada. Tendría que pasar la zona de... Si ustedes miran la zona después de Parque Sarmiento, sí, sube mucho y sube muchos metros. Lo mismo que la zona donde hoy está Tecnópolis, es una zona muy alta, que hay que sacar 5 metros o 6 metros para que después de eso se junte el agua. La parte natural del río, la zona baja, es esa. Sí, lo que se puede hacer, se pueden hacer reservorios en toda esta zona para evitar que este M18 que llega acá tenga toda esa zona de expansión, y al tener toda esa zona de expansión estamos hablando de prácticamente 400.000 metros cúbicos, que ayudaría a disminuir los problemas de inundaciones
en la cuenca. ¿Y esos rojos y azules qué serían? Esos son los aliviadores que se están haciendo hoy en Villa Maipú. Villa Maipú estamos haciendo una obra que se acordó con Buenos Aires, con la provincia y con el municipio hace un tiempo, y esa obra es la que se está haciendo. Estos otros son los reservorios planificados, de los cuales hemos avanzado a trabajar del lado de provincia, porque del lado de provincia se ha empezado a trabajar. Del lado de ciudad estamos bastante más dificultados, porque el secretario de Obras Públicas, el ingeniero José Francisco López, ha tenido reuniones con el ministro Chaín diciéndole, bueno, vamos por esta solución en el corto plazo. ¿Qué hace falta? ¿Qué tienen que poner ustedes? ¿Qué ponemos nosotros? ¿Cómo la hacemos? Porque esta solución beneficia a todos, beneficia a los vecinos de provincia y a los vecinos de ciudad. Bueno, la reunión ha sido muy tensa, muy difícil y no hemos avanzado fuertemente. ¿No solo reunión hubo con esta gente? No, tuvo 3 reuniones con el ministro. Yo tuve más de 10, 15 reuniones con Capdevila, que es el encargado de hidráulica de la provincia, en la que hemos avanzado un poco. Y gracias a presión también de los vecinos, Capdevila mandó una nota a la provincia convidándolo a la convocatoria de comité, pero sin comprometerse firmemente. Entonces lo hizo más como una propuesta. Nosotros nos juntamos con la gente de provincia y le estamos respondiendo a la nota con una propuesta de compromiso fehaciente, de juntarnos para avanzar en soluciones al comité. Entonces, estas obras que redujeron un 40% el volumen, dicho por la consultora, beneficiaron fuertemente, pero son insuficientes, y sabemos que son insuficientes, y no se lo tengo que explicar a ustedes que se inundaron. Entonces, la situación es que si nosotros hacemos un túnel de eso, llevó de ejecución 5, 6, 7 años. Pero también nos tenemos que poner de acuerdo con otras cosas. ¿Qué desarrollo va a ser la cuenca del lado de provincia? O sea, provincia tiene el derecho de tener las mismas condiciones de protección que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Hoy está en un nivel muy inferior. El agua hoy en provincia escurre por arriba de las calles, no escurre por desagües, porque hay muy pocos desagües. Entonces esa solución de conducto tiene que preverse para que provincia construya sus futuros conductos, y ese túnel, no es que se pueda hacer un túnel hoy, dentro de 5 años hacemos otro, no. La complicación para hacer túnel es muy difícil, porque no es que se pueda andar por cualquier lado, y cuando se tome la decisión hay que hacer un túnel o 2 túneles, pero uno al lado del otro. ¿Qué tamaño se va a hacer el túnel? Los túneles, por ejemplo, los realizados en el Maldonado, ¿Sí? justamente por la empresa Halcro, ¿Sí? ¿no? Han probado ser demostradamente inútiles. Es decir, Palermo, como bien señaló usted, recibió poca agua en la última inundación, pero tenemos fotos, videos también de febrero, octubre y noviembre del año pasado, donde Godoy Cruz volvió a ser el río Godoy Cruz. Y el túnel 1, a 150 millones de dólares, Halcro, en la figura de Aradas, el ingeniero Aradas, no lo pudo defender en el Centro Argentino de Ingenieros porque es indefendible. A ver, le voy a contar algunas cosas. Esa obra se hizo con financiamiento del Banco Mundial. El Banco Mundial daba un acondicionamiento, no financia obras de más de 10 años de recurrencia. ¿Qué son 10 años de recurrencia? Para explicarlo claramente, son 30 milímetros durante 2 horas. O sea, esa obra, semejante obra, me retiene 30 milímetros que lluevan 30 y 30, 60 milímetros, y ya lo que llueve de más no puede salir por ese túnel. Sí, pero en ese caso, los vecinos, a nivel de 17.000 firmas y 42 legisladores en inicio, habíamos conseguido un reservorio a cielo abierto, que era el proyecto vecinal Lago Pacífico, que embarcaba 280.000 metros cúbicos. Hoy, lamentablemente, esas tierras, junto con las de Caballito y las de Liniers, han sido
entregadas para especulación Para inmobiliaria. especulación inmobiliaria, Para sin especulación duda. inmobiliaria, con mucho apoyo de parte del Frente para la Victoria, que es quien la impulsó, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros se nos vuelve incomprensible. Por un lado, lo indefendible de ese túnel, porque Aradas no pudo responder preguntas elementales, no llega a trasladar el 20% del cálculo que ellos hicieron, lo tenemos todo establecido por cálculo y planilla nosotros, no supo en una reunión en el Centro Argentino de Ingenieros responder a qué altura estaba la toma de Niceto Vega, es decir, que o es un caradura, ¿no?, o es un ignorante. Entonces, que usted ponga algo de Halcro ahí, ¿no?, a mí me produce rispidez. No me da ninguna seriedad que Halcro estudie un reservorio o que Halcro diga acá hay que hacer esto. Me parece que por lo menos tendrían que hacer un voto de honestidad los personajes estos y sobre todo quedar, ¿no?, a consideración de los vecinos los trabajos que van a hacer, sea en ciudad, sea en provincia. Porque si no hay un planeamiento multidisciplinario quiere decir que los ingenieros, con su afán de conducir a la naturaleza, donde sea, producen desastres inimaginables, entonces tienen que ser multidisciplinarios porque tienen que intervenir geólogos, biólogos, ingenieros hidráulicos, mecánicos, tienen que intervenir toda una serie de profesiones indispensables, pero sobre todo tiene que ser participativo. ¿Por qué? Porque hacemos trabajos en zonas probadamente inundables con los mejores arquitectos que tiene el país, ¿no? Lo hacen en un lugar, van los morochos, ¿no?, los morochos de la zona van y le dicen, miren que eso se inunda, y eso se inunda, ¿no?, y no hay forma de evitarlo. Y otros, ¿no?, ¿y dónde se hace? El centro más grande que tiene el país de investigación científica en este momento, en el lugar más bajo de Palermo. O sea, el lugar más inundable, y se inundó las 3 veces. Cuando los científicos argentinos tendrían que haber dicho, no, por lo menos hagan lo que dicen los vecinos, hagámoslo en un lugar un poco más alto y que no se inunde. Lo que estoy señalando es que si los vecinos no presionan y no se organizan y no conocen, y para conocer necesitamos los planos de todo esto, porque los planos que nos dan son miserables y están alejados de toda posibilidad de captación por el vecino común, ¿no? Entonces, hasta ese momento nosotros no vamos a dar el ok para esas obras. Vamos a seguir resistiendo, como lo vamos a seguir resistiendo en Palermo, como vamos a seguir resistiendo la miserable entrega de las tierras públicas, ¿no?, a ver, que se hizo. vamos por partes. En primer lugar, coincido en que muchas veces se toman decisiones erradas por falta de participación y por convocar a los que más conocen el lugar, que son los vecinos. Nosotros estamos tomando el camino contrario. Muchos de los que están acá nos hemos reunido un sinnúmero de veces, antes, durante y después del trabajo. Se convocó a Halcro no porque sea Halcro, sino porque era el único que tenía el modelo adecuado y las condiciones para hacer la reproducción del evento en la cuenca, que lo podía hacer en corto plazo. Nosotros le pusimos una situación muy complicada. ¿Vieron cómo tuvo que cambiar Halcro? Nosotros recolectamos de todos los vecinos, de las cámaras de seguridad en San Martín, de cámaras de seguridad en Vicente López, los niveles, la altura y las velocidades de agua que se llegaron. Lamentablemente en ciudad, y dicho por los mismos integrantes, en ciudad las apagan a las cámaras de seguridad cuando llueve. Eso me lo dijeron, le pedimos, bueno, denos las cámaras de seguridad porque a mí me sirve para ajustar el modelo, a qué hora, en qué lugar, de qué forma llegó, cómo llegó. No funciona. No funciona. Pero tomamos, gracias a la solidaridad de los vecinos, a los datos de internet, de las fotos, con hora, con fecha, tomamos toda esa información y le exigimos a la consultora que ajuste el modelo. El modelo llegó a un nivel de ajuste que le llevó 3 meses de trabajo ajustar el modelo para poder llegar a tener una herramienta convalidable. La ciudad tenía ese mismo modelo que se lo entregó en el 2006. Del 2006 hasta ahora nunca lo usaron,
siempre tuvo una computadora, nadie lo usó. Cuando todos pensamos que la ciudad había todas las acciones que hizo, el sapito de allá de las vías, todo eso lo había verificado y modelado con el modelo. El modelo es una herramienta para ver en la computadora lo que pasa después en la realidad. Si yo no lo pruebo antes y tomo decisiones sin intervenir, como lo del sapito que trajo más agua a la zona del barrio Presidente Mitre, si se aprobaron obras como la del DOT, aún con una ley específica de doble lectura que exigía que tenía que hacer un reservorio, la ciudad no lo controló, no hizo ningún reservorio. A partir de los vecinos del barrio Mitre que trabajaron, de la decisión de la presidenta y de la denuncia que hicimos nosotros en un juzgado penal para que se haga la obra, se hizo una obra de un reservorio posteriormente. No tenía reservorio a pesar de que la ley lo exigía. Por eso la participación comunitaria, el conocimiento, toda la información es importante, porque nosotros desde el Estado Nacional no podemos estar en todos los lugares y conocer todo lo que pasa. Pero si ellos no sabían que ahí tenían que construir un reservorio, tampoco podían estar controlando. Ingeniero, lo último, no lo quiero interrumpir. Los vecinos de Saavedra fuimos a navegar el arroyo. Sí, sí, lo sé. Fuimos con el Fernando Elías, Sí, sí. mano derecha de Santilli. Sí. Él dijo, muchachos, no se preocupen, vamos a hacer un túnel aliviador, 100 millones de dólares y se va a arreglar todo en 5 años. Nosotros no queremos túneles aliviadores. A ver, la obra que vayan a hacer, ¿quién la vaya a hacer? Primero, no la puede hacer una sola jurisdicción. Una cuenca se resuelve, toda la cuenca no se resuelve nadie. Las soluciones parciales no existen y no existen en ningún lugar del mundo. Muy bien. Por lo cual, lo primero que hay que hacer es que juntarse con el vecino que tiene el 60% de la cuenca, no una parte menor. El 60% lo tiene el vecino. Y lo que haga el vecino me puede condicionar y me puede generar una situación. Segundo, lo único que dijo el jefe de gobierno, salió a los medios a decir de que le tenían que dar la plata para hacer la obra. En realidad, para reciclar la tunelera que su primo tiene en la obra en Maldonado, la quiere poner de nuevo a trabajar acá. Sí. Pero primero, en toda obra de ingeniería hace falta hacer un proyecto. El proyecto del Maldonado llevó 3 años. No hay proyecto. El plan hidráulico de la ciudad que tenía previsto hacer un conducto en túnel en forma de herradura de creo 5 metros por 2, o sea, algo absolutamente insuficiente para cualquier decisión. Eso es lo que preveía. Yo les mostraba las fotos del aliviador Holberg, lo grande que es, la pendiente que tiene, las condiciones, así todo, no traje una solución. Mejoró un poquito, pero muy poquito y en forma insuficiente. Esto es parte de las obras del aliviador Villa Martelli, para que se den una idea de la magnitud de las obras, que esto se sacó y no pasa por la ciudad de Buenos Aires, esto sale por afuera. Estas son las magnitudes de la obra. Esto era el reservorio antes, como estaba ahora, y ese es el conducto que va por debajo de la Avenida de la Ciencia, para tener un poco la magnitud, porque ahí vemos las personas y vemos, tiene 7,80 metros y 2 de 4,50. Aún así, los vecinos inundaron y mucho. ¿Qué es lo que pasa? Pero esas obras tienen que ser integradas y articuladas entre las dos jurisdicciones. Acá yo les muestro así algunas obras rápidas. Mire, esto era el reservorio como estaba antes, en el 2010. La pasarela esa. Esa era la pasarela que se veía. Bueno, mírenlo ahora. Está por debajo de la máquina, eso se llevó a cota 7, antes estaba en cota 11, se sacaron 4 metros de suelo, ahí en Villa Martelli. 4 metros de suelo que ronda hoy los 320.000 metros cúbicos. Esto después del 2 de abril. Se había empezado a trabajar antes y se tenía como límite los 240.000 metros cúbicos. Se estaba terminando para el 2 de abril. ¿Qué es lo que se hizo? Se tomó la decisión inmediata de ampliarlo todo lo que se podía ahí. Y bueno, y se llegó a este valor. 300. De ¿Se dejó el 300. mismo vertedero? Se dejó el mismo vertedero porque no es el problema del vertedero, sino el condicionante, el conducto que existe, que son 2 de 350 por 350, que mostré la foto antes. Tengo una pregunta, porque yo vengo de Villa Pueyrredón. Sí. Allá en Villa Pueyrredón el planteo es la culpa de todos nuestros mares, 1,5 metros de agua en las casas, Sí, sí, sí. es Tecnópolis.
Esto permitiría pensar que no va a haber Mentira. A ver, problema. la zona de Tecnópolis, para que tengan una noción, es una zona alta naturalmente, nadie llevó suelo ahí, sino que se bajó entre 2 y 3 metros algunas zonas de Tecnópolis. Tecnópolis se inundó también en el 2 de abril. Hubo una serie de zonas de Tecnópolis que funcionó como reservorio, o sea, toda la entrada, toda la zona de Avenida de la Ciencia, toda esa zona se inundó toda, completamente. Eso ayudó a que hubiera menos agua durante el pico en ciudad, pero no resolvió el problema. Es insuficiente porque estamos hablando que tenía 250.000 y hace falta 2 millones. O sea, una cantidad muy mayor. Y la zona de ciudad se inundó esencialmente y llegó a unos niveles tan altos como no había llegado nunca por el aliviador que viene, el M18 que viene paralelo a la General Paz. Ese es el culpable de los ¿Ese viene de niveles Pueyrredón altos. también? Ese viene, sí, viene desde Villa Devoto. Ingeniero, Sí. todo lo que estamos viendo acá, todo tiene que ser discutido de qué modelo de ciudad y de qué modelo de área metropolitana tenemos que Sin ninguna duda. Porque si, A ver, si seguimos, escúcheme, hoy pasé por la obra de Balbín que está haciendo el gobierno de la ciudad, que pone una fuente de Palmeras, sí. que van a ser también como unos paredones, diques naturales, si llegáramos a tener otra inundación. O sea que estamos haciendo, pese a los esfuerzos que se ven de parte de algunas personas que toman conciencia de la realidad, se ve que el modelo estrictamente se ve más allá de las cuestiones sobre las tierras públicas, que también es un debate ese. ¿Qué hacemos con las tierras públicas? Si le tenemos que regalar la ciudad que quiere el PRO, o si podemos nosotros también pensar en otro tipo de ciudad. Esa es la discusión que se nos viene, ingeniero, a partir de la nueva legislatura. Sin ninguna duda. Tenemos que convertir la ciudad de Buenos Aires, toda la región metropolitana en un área sustentable. No es sustentable, esto no es viable en el largo plazo. Hay que convertirlo en una situación sustentable. Si hablamos del tema de la basura, que es un ejemplo visible, cómo se ha ido empeorando, cómo se ha ido agravando la situación. Y la ciudad cada vez tira más basura y en Campo de Mayo ya dicen, no me manden más basura porque no la vamos a recibir más. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace la ciudad si no tiene resuelto los problemas básicos? ¿A dónde terminan la basura? En los desagües. En gran medida terminan los desagües tapando los desagües y no funcionando. Si vemos, necesitamos un modelo de ciudad sustentable. Para un modelo de ciudad sustentable tenemos que entrar con normativas, con legislación, de que a los vecinos que tienen espacio en su lote retengan el agua durante la tormenta, la retengan y que con eso le demos un beneficio impositivo, porque de esa forma vamos a evitar que venga más agua a las zonas bajas, a las zonas deprimidas. Con esa situación en muchas viviendas es una condición de sustentabilidad. Esa agua se puede usar para riego y para otras ¿Esa cosas. normativa en provincia existe? En provincia empezamos a trabajar sobre la zona rural, porque provincia tiene una situación rural muy importante. En Matanza tenemos una normativa de ese estilo para trabajarla, lo que pasa es que las parcelas son chicas y es más conflictivo, pero en ciudad es imprescindible que entremos en una norma de ese estilo. Pero no, los edificios no tienen la obligación de tener los